Oh, okay. ¿Estás seguro? Sólido, perfecto. Bueno. Buenas noches, agradecemos su presencia. Vamos a iniciar un acto cultural breve que consistirá en la presentación de un libro. Lo primero que hay que decir, o hay que dar noticia de dos cosas importantes. Esta presentación ocurre en el marco de una serie de actividades de la Cámara Colombiana del Libro, de IDARTES, que se llama Leo Independiente, y es una invitación que se hace a las editoriales independientes de todo el país para que tengan, podemos decir, tengan vitrina en librerías, en espacios culturales, con el fin de fomentar la edición independiente. Sabemos que por la manera comercial en que se maneja el libro masivamente en nuestro país, muchos escritores regionales, muchos proyectos editoriales quedan en el olvido y muchas veces van a la pérdida, a la quiebra, los intentos que se hacen por editar al margen de los circuitos comerciales del libro. Entonces, me parece una iniciativa fabulosa y una oportunidad que tenemos dentro de todos los eventos que se hacen de conocer esas editoriales, de identificar nuevos autores y que circule esa literatura, esos escritos que no caben en las grandes editoriales, cuya finalidad principalmente pues es el negocio y no tanto la difusión de la buena literatura o de los autores que para ellos no sean rentables. Entonces, en el marco de ese gran evento, Leo Independiente, sucede el acto de esta noche, que es la presentación para ustedes del libro Mariposas de Mujer. En una coincidencia afortunadísima, que la Casa de la Paz nos abrió su Salón de las Mariposas para presentar el libro Mariposas de Mujer. Se puede deducir un poco la temática del libro, el sesgo femenino, digamos así, que hay al ser Mariposas de Mujer, pero es una antología de 12 poetas que se ocupan del tema de la mujer, principalmente en lo que se refiere a la reivindicación de sus derechos, ¿no? y a condenar el maltrato o la falta de equidad de género en este caso. Bien, ya les he dado, los he contextualizado de qué se trata y me acompañan aquí en la mesa María Alejandra García Mogollón, quien es la gestora de todo este proyecto editorial Páginas de Agua, que nació en Sincelejo, Sucre, y que se ha ido extendiendo por todo el país. Y aquí a mi lado derecho está Pablo Emilio Beltrán. Él es uno de los autores que ha sido publicado por la editorial Páginas de Agua y fue invitado también a participar en el proyecto Mariposas de Mujer, donde también aportó sus poemas atendiendo la convocatoria que la editorial hacía. Entonces, creo que lo que vamos a iniciar, para no seguir yo con un discurso tan largo y aburrido, es que conversemos un poquito acerca de la editorial, acerca del libro, y que leamos algunos de los textos incluidos allí. Entonces, María Alejandra. Bueno, primero, muchas gracias a todos los que se quedaron escuchando este espacio, a Manuel Pachón, un gran poeta bogotano, quien nos presta hoy su tiempo y su espacio para compartir con nosotros esta noche. La editorial Páginas de Agua nace como desde un sueño literal. Soñé con un libro lleno de páginas de agua. Hace 15 años se convirtió primero en taller de escritura y hoy en día pues es editorial y taller de escritura continúa siendo. Y en medio pues de todas estas búsquedas de tener un norte por el cual trabajar en la editorial, lo que nos ha llamado pues más, el llamado más importante es el autor regional, el autor de provincia, como se le conoce.
porque muchas veces son los que menos posibilidades tienen de publicar. Ya sabemos que en nuestro país pues la publicación está eclipsada por las grandes casas editoriales y que siempre están pues las mismas personalidades. Este proyecto de ley independiente pues a nosotros nos cae precisamente por eso, porque es esa misionalidad también de darle voz a aquellos que están en región. Y bueno, Pablo es de Facatativá, es precisamente de región, aunque él trabaja acá en Bogotá, pero él vive en Facatativá, su familia, él también, y pues su narrativa gira mucho alrededor del municipio, porque pues también tiene libros de narrativa. Y este libro tiene 12 poetas, dos de ellas, una está en Chile y la otra está en Ecuador, precisamente en las Islas Galápagos, una población también muy alejada, que ella ha sido pues una gestora muy importante y que le ha tocado también muy duro, a quien le mando un abrazo porque pues estamos en transmisión en vivo, a Flor de las Galápagos, como le gusta que la llame, Flor Viviana Freire, y a Olga Toro, que está en Chile, y ahorita pues les hablaremos un poquito más de los demás poetas, y gracias a Pablo por estar aquí. Bueno, muy buenas noches para todos. Muchas gracias, maestro Manuel, por la hospitalidad en su casa, en este espectacular Salón de las Mariposas. A María Alejandra por hacer realidad este sueño que hace un año estábamos armando, organizando, hablando con todos los autores, a todas las personas que aparecen acá en este maravilloso texto, como tú lo decías, a nuestra amiga Olga Toro Muñoz desde la Araucanía en el profundo sur de Chile, y nuestra amiga Flor Viviana Naranjo Freire en las Islas Galápagos, y todos los demás, Gladys, Gloria Inés, Luisa Fernanda, Henry, que está por allá en Sucre, María del Pilar Mena, que también está en la costa norte, Alexander Montoya Ramírez, que está en la trasnochadora Querendona y Morena, la ciudad sin puertos, la perla del Otún, Pereira. Daisy Catalina Pérez Gil, en Montería, a nuestra amiga Jenny Angélica Pinzón, sí, ella es de Funza, nos iba a acompañar, pero lamentablemente los estragos del clima, porque fueron a una situación de gripe, entonces nos ha pedido que la excusemos, y por supuesto también a Lina María Barnípar, que también está en la costa norte colombiana, y desde allá nos acompaña. Entonces, de nuevo, el agradecimiento para este sueño quijotesco de María Alejandra, que es tener a Páginas de Agua desde hace 15 años, y a uno de los buques insignias o productos que han crecido paralelo a Páginas de Agua, que se llama Cafeleteando, con aroma de palabra y sabor de sentimiento. Bien, bueno, ya escucharon ustedes las voces de nuestros invitados que son de la editorial. Yo quiero plantearle inicialmente a María Alejandra una pregunta directamente sobre el libro, y es el por qué convocar a una antología con esta temática, una antología de este tipo, apostarle a eso e incluso invertirle dinero que implica a hacer este libro. ¿Por qué? Bueno, esa es una de las preguntas más difíciles que siempre me toca responder, porque yo fui víctima de violencia, pues digamos, intrafamiliar, violencia de género. Tuve una pareja que lastimosamente me lastimó hace muchos años, y yo no quería como revictimizarme contando mi historia ni nada de esas cosas, porque bueno, en algún momento lo haré, pero no ahorita. Pero sí quería que otras voces pues se unieran, ya sea porque lo vivieron o porque se solidarizan con el tema. Y yo no tengo textos aquí míos, o sea, aquí no hay nada escrito, pues aparte pues del prólogo no hay poesía con respecto a eso. Pero sí creí que era importante dar ese paso, incluso como un acto de resiliencia personal, y también porque estamos viviendo, o sea, un constante, creo que las redes, lo de la pandemia,
se ha multiplicado esta situación. Entonces, fue justo pues, el momento en el que sentí que debía hacerlo. Lo conversé con Pablo, porque pues, Pablo hace parte pues, de la editorial. Lo conversé con él y me dijo, vamos a hacerle, van a salir gente, y pensamos que no iban a salir hombres, y de hecho hay 3 hombres en la publicación, y de hecho hay uno que le escribe a la niña en Vera, que sufrió por los militares, la múltiple violación. Entonces ahí también está el poema que él escribe para eso, que ahorita pues lo vamos a leer. Entonces ese ha sido pues la primera motivación, y ya la segunda, que no es menos importante, es que todas estas voces se reúnan con esa intención de darle voz a los que no tienen voz, como en el caso de la niña en Bélgica. Bien, gracias. Mira, Alejandra y Pablo, a quien le dirijo la pregunta con un pequeño prólogo, recién estuve en un encuentro de poesía con poetas, hombres, mujeres, de 17 países. Y sobre todo, como era en México, sobre todo poetas locales. Pero es notorio, dentro del balance que yo hago, es notoria la presencia femenina y la presencia feminista, y los temas de denuncia, sobre todo por los casos de México, de violaciones a los derechos humanos, de atropello a las mujeres. El ambiente que se vive cotidianamente suele ser también muy tenso en ese sentido. El metro de Ciudad de México, los 2 primeros vagones son exclusivos para mujeres. Allí no se puede subir ningún hombre. Fue una medida que tomaron precisamente de apoyo a la mujer y para prevenir abuso, maltrato que se daba en el metro. Entonces hay ahora unos vagones exclusivos para mujeres, para mencionar un hecho. Pero quería resaltar la presencia femenina, feminista, y con esas temáticas. Sin embargo, desde el punto de vista de lo estético, que le digo así la pregunta, Pablo, voy sesgando la pregunta hacia allá, se dice que muchas veces cuando la poesía se compromete y se hace política y toma partido, corre el riesgo del panfleto, y gana la política, gana la causa, pero la poesía sale perdiendo. Y yo tuve como esa noción en el encuentro. Yo dije, está muy bien esas temáticas, hay que tocarlas y hay que tomar partido por ellas indudablemente, ¿sí? Sin duda. Pero sí notaba una diferencia estética en los discursos. O sea, un discurso netamente político, panfletario, con el cual estoy totalmente de acuerdo, pero creo que no cabe dentro de un encuentro de poesía, digámoslo así. Pero otras voces muy afortunadas, donde logran un equilibrio en hacer unos textos de buena calidad estética, un rango poético alto, y con la temática de la reivindicación de los derechos de la mujer y de la denuncia. Entonces, ¿no? Pablo, que conoce bien cómo se cocinó el libro y el producto final, ¿qué podría comentar al respecto con relación al libro? Si hay riesgo, si no hay riesgo en que pierda la poesía y gana la causa, o cómo se empata allí, ¿qué diríamos? Bueno, Mariposas de Mujer es tan diverso como las mismas mariposas. Sí, hay algunos textos que se acercan a lo panfletario sin serlo, pero también hay textos llenos de una exquisita estética poética. Más que hacer un discurso político, hacer una denuncia desde el corazón, tanto de quienes vivieron las situaciones como desde quienes, sin haberlas vivido, de una manera u otra hemos sido testigos de estos hechos. Y claro, en este caso, me atrevería a decir que la poesía ha conservado su lugar, pero que la denuncia también está ahí, está presente,
y se están señalando cosas, se están pidiendo cosas, se le está pidiendo a nuestra sociedad que cambie, que observe las situaciones y que en todo caso ni una más resulte maltratada. Gracias. No sé si Alejandra quisiera añadir algo a la respuesta de Pablo. Estaba pensando precisamente en poder decir algo, pero la tos me tiene un poco pensando más en la tos. Creo que la poesía se le dio la libertad al autor y a las autoras de expresarse y de establecer cómo sería su diálogo con esa temática, sin que fuera una camisa de fuerza que afectara a la poesía, y se trabajó con ellas también, con algunas de ellas, para perfeccionar también los textos. Creo que en este caso la poesía tiene un lugar muy importante en su sentido estético, y como dice Pablo, la protesta de alguna forma está, pero por algo muy importante, y es que el olvido es lo que nos está matando. Entonces, permitir que se olviden estas cosas, que sea una estadística más, una noticia más, ¿sí? Porque van pasando y la gente se va olvidando de las cosas que van sucediendo. Entonces, es una forma como de dejarlo por escrito para la memoria. Perdón. Bien. Durante la pandemia, una conclusión que se sacó, pues ya al final, es que fueron las artes la principal compañía y como la principal alternativa frente al encierro, frente a la incertidumbre que estaba viviendo la humanidad en esos momentos. Y alguien queriendo reivindicar las artes le decía a la gente que hubiera sido usted encerrado sin música, sin cine, pues a través de la pantalla del televisor, sin literatura, y de hecho la venta de libros aumentó y la demanda de ciertos productos culturales aumentó, y vimos las orquestas sinfónicas reunidas a través de Zoom o de otras aplicaciones, los coros. El caso es que se vio el papel sanador del arte. ¿Creen ustedes que este libro entraría dentro de esa corriente de un producto de arte que también es sanador para quienes escribieron, pero también para quienes lean, y en general para la sociedad? El hecho de que exista una poesía que trate estos temas, ¿tendría ese efecto sanador? ¿Cómo sería él? Indudablemente sí tiene un efecto sanador. Para algunos, y algunas, porque lograron exorcizar esos demonios que llevaban dentro de circunstancias duras de su vida, de hechos difíciles de violencia, que pudieron sublimar y llevar a través de un texto. Y para quienes tengan la oportunidad de leerlo, porque van a encontrar caminos de esperanza, van a ver que a pesar de las difíciles circunstancias, que inclusive en la época de la pandemia se acentuaron los hechos de violencia contra la mujer, de violencia doméstica, este tipo de textos son un bálsamo para aliviar las penas y para sanar esas heridas del alma. Bien, pues yo creo que hasta este punto estaría bien presentado el libro, y hemos escuchado bonitas respuestas. ¿Vas a agregar algo? Vale. Sí, quiero contarles también algo muy importante. El libro está a color, el libro es a color, y tiene unas ilustraciones que fueron hechas por Blanca Hernández, una estudiante de ingeniería industrial de una universidad de Sucre, del departamento de Sucre, que se llama SECAR, y pues hizo la portada y todas las ilustraciones que acompañan a cada uno de los poetas, y pone estratégicamente las mariposas moradas. Como sabemos, la insignia de la mariposa morada es precisamente
o esa es la insignia de la no violencia hacia la mujer, y ella la ubica estratégicamente en cada una de las mujeres que aparecen en el libro. Algunas están sin rostro totalmente. Y quería pues darle el reconocimiento también a Blanca Hernández y el agradecimiento por esas ilustraciones tan hermosas, y por eso el libro es a color, para darle también ese sentido. Bien, gracias. El título de esta, Mariposas de Mujer. ¿Quisieras ampliar un poquito ese concepto de mariposas de mujer en el título? Puede ser importante. El título, Mariposas de Mujer. Bien, disculpen. ¿Por qué Mariposas de Mujer? Cuando se hizo el libro, estábamos cercanos al 25 de noviembre, que es la fecha de conmemoración de la no violencia contra la mujer. Y se le dio el título porque esa fecha se escogió por las mariposas de la República Dominicana, las hermanas Mirabal, que fueron víctimas del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo. Como quiera que a estas mujeres se les llamó las mariposas, como quiera que el símbolo de la violencia contra las mujeres es la mariposa de color morado, se decidió que qué mejor homenaje tanto para las mariposas de la República Dominicana y para todas las mujeres maltratadas que llamar a este texto Mariposas de Mujer, entendiendo también que las mariposas se asocian con la belleza femenina, aunque alguna vez nuestro bardo boyacense Julio Flores tuvo un gesto un poco fuerte respecto a las mariposas, porque decía: no se enorgullezcan niñas, porque líneas tenencias culturales, vuestras carnes se pudren y en las fosas todos los esqueletos son muertos. Y también hablaba de las mariposas en alguna otra parte, cuando decía que al fin de cuentas la mariposa no es otra cosa que un gusano con alas. Duro el texto, duro el tema. Pero entonces, volviendo al tema de las mariposas, se decidió llamar Mariposas de Mujer precisamente por esa connotación del 25 de noviembre y por el símbolo de las mariposas en el imaginario de la violencia contra las mujeres. Bien, y resaltamos estar en el Salón de las Mariposas. El cartel que aparece allí de la película también tiene mariposas. Entonces ahí estamos como conjugando muchas cosas, como un complot simbólico para fortalecer la presentación del libro. Yo les propongo ya en una segunda parte que cada uno lea un poema del libro, y así ya miramos si de pronto hay alguna pregunta, alguna participación del público, pero no dejemos sin leer algunos de los poemas. Bueno, este poema, como les decía, del que les estaba hablando hace un ratito, es de Enrique Contreras Roger. Él es de Corozal, Sucre, en el norte de Colombia, y él escribió un solo poema. Yo le decía: no vas a escribir uno, no quiero sino ese, solamente ese. Y se llama 7 versos en Verachamí. 7 apóstoles del Marqués de Sade, investidos de la autoridad del Leviatán, llegaron a irrumpir el territorio ancestral, escudados en el ofrecimiento de seguridad. Una nativa prepúber, detenida en el tiempo, asombrada, vislumbrada por la abundancia, acostumbrada a la carencia, víctima de la negligencia de quienes por siglos los han abusado, se fue a meter en la retina perversa de aquellos uniformados. Despertó los deseos del monstruo que con artimañas la sedujo, y relamiéndose de vicio se saciaron los 7 uno a uno. Plantaron su semilla en su ánfora virginal y luego fue abandonada, como quien abandona los recuerdos de un mal. El estruendo de los hechos hizo eco en la capital. Juzgando y condenando levantó la voz el Leviatán, implorando justicia a su inquisidor eterno
pedía cabezas en bandejas, adornadas de tricolor, mientras a la violentada nadie le preguntó por su dolor. Henry Contreras Roger. Ahora, para este momento, voy a leer un texto de nuestra amiga Olga Toro Muñoz, desde la Araucanía, en el sur de Chile. Epitafio laboral. Aquí yace la señalada, la que caminó en puntillas esclavizada por el miedo, la dispersa, la piadosa, la etérea, humo, calle, cielo, niebla, la condenada, la que resurrecta de otras guerras no inclinó la cerviz a la demagogia digital, la idealista empedernida que sudó la gota gorda en oficina insalubre de 2x2 y contó las gotitas en los cristales de 8 inviernos, la hostilizada, la que calzó zapato chino a su estirpe libertaria, la que incautó a sorbo los afectos y se dejó azucarar la sangre, pócima cicuta hipocresía, la que con más tristeza que ira apellinó el flanco izquierdo, puño, piedra, jade, antes de la última estocada. Muy bien, excelente. Sobre todo esa lectura de Pablo le da más brillo al poema. Yo quiero compartir uno de Gladys Buritica, porque encuentro en las poetas, bueno, resulta que por mucho tiempo en la poesía las mujeres eran las musas, ¿no? Como las inspiradoras y a quienes los hombres les escribían. Encuentro yo ahora en toda la poesía latinoamericana y mundial muchas poetas, muy buenas escritoras, que son como musas de sí mismas, son sus propias musas. Y aquí encontré esta otra actitud de Gladys Buritica, que también encontró un muso y le escribe a ese muso, poniéndose del otro lado, ¿no? Del lado de la mujer que admira, ama y escribe sobre eso. Amor platónico. Hombre de sueño y tentación, tus brazos no serán mi condena, ni tus piernas mi aflicción. Tus ojos no han de herir mi altivez, ni tus labios, húmedos labios, han de ser manjar para los míos. Volcán de vida y avalancha, varón, perla esquiva, desde el balcón de mi soledad, mis manos dibujan la distancia. Bueno, creo que pues conversamos y dimos noticia de la editorial, del libro, del proceso en que nos encontramos con Leo Independiente. Leímos los poemas. ¿Haría falta alguna pregunta o participación de parte de nuestro querido público? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por tu espacio. Hablo desde una profunda ignorancia porque no conozco el proceso, no conozco cómo se desarrolló el libro, cómo se efectuó todo. Pero ¿cómo les fue en esa conciliación? De pronto te pregunto a ti, entre la intervención de lo masculino de los hombres y temas como, no sé, como el hombre relacionándose con temas tan profundos de lo femenino, de experiencias vitales de mujeres, solo de mujeres, y en reflexiones también más gruesas como, por ejemplo, que aquí haya un manel, que es dos hombres y una mujer, y no reflexionar en paridad de género. Entonces, por eso recalco, hablo desde la ignorancia total del proceso. Bueno, sí, gracias por las dos preguntas. Sí, como decía mi compañero Pablo, nuestra compañera Angélica, que está en el libro, al igual que yo sí tenía que venir, tiene una gripa terrible y no pudo venir, pero éramos dos y dos, sí, lastimosamente. Y como se dan cuenta, estoy tratando de hablar lo mejor que puedo. Bueno, con respecto a la primera pregunta, fue un momento en el que nos reunimos y dijimos, bueno, tanto con el equipo editorial también como con Pablo, ¿vamos a admitir hombres? Y la respuesta fue básicamente sí, o sea, todos estuvimos de acuerdo en que sí. ¿Por qué? Porque no solamente es el hecho
de que nosotras sabemos cómo nos sentimos, ¿no? Si nos damos cuenta con el poema de Henry, él sufrió ese dolor, ese maltrato hacia esa niña y lo manifiesta de una forma tan limpia, ¿sí? Estéticamente bien tratada, sin llegar a ser vulgar o hurto, pero al mismo tiempo nos deja con esa sensación y que cuando lo leo veo en las caras de la gente que hace así como, o sea, se lo imaginan, ¿no? Entonces es precisamente porque los hombres, a pesar de que no tienen ese pues, relacionamiento directo con su parte femenina, como lo llaman, sí pueden ponerse en el lugar de lo que sufre una mujer. Hay una cantidad de hombres que dicen, no, o sea, yo no estoy de acuerdo con que este hombre maltrate a esta mujer, o sea, yo no lo haría, ¿sí? O sea, y lo repudian. Pablo, que escribió en el libro, también hace pues su reflexión desde las experiencias que él conoció y demás, porque también es necesario darle la voz al hombre. Creo que ese punto en el que tenemos que ser solo mujeres es también como abrir una brecha que no es necesaria. Entonces por eso también los hombres, lastimosamente no hay más, pero sí, fue también por eso. En el libro son tres hombres, 9 mujeres. Sí. Las voces representadas allí en los poemas. Bueno, ya que lo anunciaste, pidámosle a Pablo que nos lea su poema, ya que tenemos aquí al autor, no nos perdamos esa oportunidad. Por favor, Pablo. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, hay un texto que es inspirado precisamente por alguien a quien conocemos como La Musa. La Musa es una cantautora operativa feminista, tiene un colectivo de personas, de mujeres, y tiene también un programa que hace a través del internet donde defiende la causa feminista, pero también ha invitado a caballeros. Y ella me inspiró con una frase que ella siempre usa: ni una más. Ni una sola mano masculina deberá alzarse siquiera para amenazar, mucho menos para golpear a una mujer. Ni una sola voz estentórea para insultar a ninguna mujer o para ofenderla por el hecho de serlo. Ni un solo comentario soterrado y vulgar para ofender la dignidad de ninguna mujer en ningún lugar y ocasión. Si se levanta una mano masculina frente a una mujer, que sea para una caricia de amor, de ternura, de paz. Si una voz varonil se alza frente a una mujer, que sea de reconocimiento, de felicitación, de ánimo. Si un comentario sale de la boca de un hombre respecto de una mujer,